Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a la asignatura Constitución Política. Esta es la videoclase de introducción a la misma. Mi nombre es Elkin Forero, soy abogado con maestría en Derecho Público y voy a ser su docente durante este mes que va a durar la asignatura. Cualquier inquietud, pues estaré atento a través del correo electrónico. Esta videoclase quedará grabada en la sección de conferencias para cualquier consulta que quieran realizar posteriormente. Les traigo una presentación que tengo preparada para que la verifiquen. Después se las comparto para que la tengan dentro de sus archivos de estudio. Como les decía, el objetivo de esta videoclase es hacer una introducción a la asignatura Constitución Política. Vamos a ver los módulos en que se encuentra dividida, las principales temáticas, las competencias que se van a desarrollar y las actividades que se deberán ejecutar en el transcurso de la asignatura. Y al final haremos una explicación del módulo inicial de la asignatura, que es el módulo de contextualización. Este es el orden del día de la videoclase. Y pues ya ahora sí entramos en materia. Hay que decir que actualmente nos rige la Constitución Política de 1991, la cual fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de la Constitución misma se encuentra establecido que se debe estudiar en todas las instituciones educativas el texto constitucional. Creemos que conocer y practicar la Constitución es una obligación de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado colombiano. La idea es que ustedes dentro de esta asignatura logren entender cómo está organizado el Estado a nivel social, económico, cultural, económico, y logren entender pues los principios en que se fundamenta la Constitución, los derechos, los deberes, así como los mecanismos de protección y participación. Todo pues para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. El módulo con el que arrancamos, el módulo de contextualización, vamos a ver el concepto de Estado, las diferentes teorías sobre su concepto, los elementos del Estado, las formas más importantes de Estado y los sistemas de gobierno más relevantes, para concluir en qué es una constitución y cómo esa constitución es importante para un Estado. Ya después nos vamos al caso colombiano, donde vamos a ver todos los antecedentes normativos, sociales y culturales del constitucionalismo colombiano desde 1810 hasta 1990, es decir, desde que nos independizamos hasta que se produce la nueva constitución, que es la que nos rige actualmente. Y vamos después a ver todos esos antecedentes de la Constitución de 1991, movimiento de la séptima papeleta, Asamblea Nacional Constituyente y finalmente la promulgación de la Constitución. En el segundo módulo, llamado módulo 1, veremos los principios, derechos y deberes constitucionales. Veremos pues inicialmente el preámbulo de la Constitución, vemos los artículos iniciales, en donde veremos los principios constitucionales, después los derechos y los deberes. Esto quiere decir que en el módulo 1 ya empezamos a estudiar el texto constitucional de 1991. En el módulo 2 vamos a revisar la organización del Estado colombiano. Y veremos la estructura de las ramas del poder público, rama judicial, ejecutiva y legislativa, y otros órganos que no hacen parte de ellas, pero hacen parte de la estructura del Estado colombiano, como son los organismos de control por un lado, la organización electoral por otro, y los órganos autónomos independientes por otro. En el módulo 3 veremos las acciones constitucionales y mecanismos de participación ciudadana. En la parte inicial pues vemos estas acciones que se crearon para la protección de nuestros derechos cuando son vulnerados. Vemos la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo, la acción de inconstitucionalidad y la acción de repetición. En la segunda parte de este módulo veremos los mecanismos de participación, como lo son el voto, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular, legislativa y normativa, el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto y la consulta popular. Estos mecanismos se idearon para materializar la democracia participativa en el país. Vamos a mostrar cada una de las competencias que buscamos desarrollar en cada uno de los módulos.
En el módulo de contextualización se busca que ustedes analicen el concepto de Estado e identifiquen el contexto político, económico y cultural que da surgimiento a la creación de la Constitución de 1991, con el fin de reconocer la importancia de una constitución para el Estado, la ciudadanía, así como la relación de esta con su profesión. En el módulo 1 se identifican los principios en que se fundamenta la Constitución Política de Colombia para reconocer los derechos y deberes constitucionales colombianos. En el módulo 2 se analiza la estructura del Estado colombiano a partir del estudio de las diferentes ramas del poder público, los organismos de control, la organización electoral, los órganos autónomos independientes, para describir la función de estas instituciones dentro del Estado colombiano. Y en el módulo final identificaremos los diferentes mecanismos de protección constitucional de los derechos humanos para buscar su restablecimiento en caso de ser vulnerados, y se reconocerá y aplicará los diferentes mecanismos de participación ciudadana en Colombia para que sean utilizados y pues se materialice la democracia participativa. Acá vemos entonces son 4 módulos que vamos a trabajar. La idea es que como son 4 semanas, cada semana trabajemos un módulo y trabajemos una actividad. Iniciaremos esta semana con una infografía, después trabajaremos un foro de derechos humanos, después un mapa conceptual y finalmente una evaluación. Cada una tiene un valor de 25% y pues como les digo, la idea es que cumplamos el cronograma de actividades y desarrollemos cada semana una actividad y un módulo. El día de ayer abrió el módulo 1, el cual irá hasta el domingo, y así todos los lunes y hasta domingo irá los módulos. Ahora vamos a entrar a estudiar el módulo de contextualización, que es con el cual arrancamos esta asignatura. Proponemos esta definición para que, pues la idea es que al final del módulo ustedes logren entender esta definición, en donde decimos que la constitución política es la norma de carácter superior dentro de un Estado. No hay norma superior dentro de un Estado a la Constitución. En esta Constitución se determina la organización política, social, económica y cultural del Estado, la estructura del poder político. Además se consagran los derechos, los deberes y las obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas, así como los mecanismos de protección de los derechos, y se configuran los mecanismos de participación democrática, así como las diferentes formas para la creación y reforma de la Constitución. El propósito de este módulo es contextualizarlos sobre el concepto de constitución, por qué es importante la constitución para un Estado. Entonces veremos qué se ha entendido por Estado, cuáles son los elementos que se dice que son constitutivos del mismo, como son el territorio, la población, el poder político, las principales formas de Estado que se tienen, como son el Estado unitario y el Estado federal, los sistemas de gobierno más relevantes, como son las dictaduras, las monarquías, los regímenes presidenciales, los regímenes parlamentarios, para ya pasar en la segunda parte de este módulo a entrar a estudiar la historia constitucional colombiana. Entonces lo haremos desde 1810, en donde nos independizamos. Veremos las constituciones que se crearon durante el siglo XIX, después de la independencia. Hay que decir que una vez nos independizamos, cada estado empezó a crear una constitución. Entonces hablamos de la constitución de Cundinamarca, de Socorro, de Tunja, de Antioquia. Cada uno empezó a crear una constitución. Se crearon una gran serie de constituciones durante la primera década después de independizarnos, hasta que en 1819 se configura lo que se llama la Gran Colombia, que incluía a Colombia, lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, y se materializa en una constitución en 1821, en donde pues se establecen pues la organización de esta Gran Colombia. Sin embargo, en 1830 se crea otra constitución que busca un poco fortalecer esta Gran Colombia. Sin embargo, en el siguiente año se produce la separación de Venezuela y de Ecuador de Colombia, y quedando pues la Nueva Granada como lo que hoy es Colombia y Panamá. Ya después, durante todo el siglo XIX, se empiezan a crear una serie de constituciones y se empieza a cambiar el nombre del Estado, esto dependiendo pues
las personas que gobiernan o el grupo que gobierna el país. Quiere decir de que durante la primera parte del siglo XIX había una guerra entre ser centralistas o federalistas. Ya después de la segunda mitad del siglo XIX ya pasamos a ser, los centralistas pasaron a ser conservadores y los federalistas liberales. Entonces empezaron a haber una serie de guerras civiles para definir si éramos un estado liberal o un estado conservador. ¿Qué pasa? Cada vez que había un triunfo se cambiaba la constitución, se cambiaba el nombre del estado. Entonces así tuvimos la constitución de la Nueva Granada, de la Confederación Granadina, de la Confederación de los Estados Unidos de Colombia, hasta que en 1886 se instauró un gobierno centralista, conservador, que crea una nueva constitución, la cual va a durar desde 1886 hasta la de 1991, que es la que nos rige actualmente. También veremos cómo en todo el siglo XX hay una serie de reformas a esta constitución y cómo en vez de cambiar la constitución pues se le hacían eran reformas y los diferentes intentos fallidos para sustituirla. Eh, Finalmente, vamos a revisar esos antecedentes de la Constitución de 1991, cómo pues se produjo un movimiento llamado la Séptima Papeleta, que fue un movimiento de estudiantes que impulsaron la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que finalmente fue la que creó la Constitución y promulgó la Constitución. Al finalizar el módulo, buscamos que ustedes entiendan la importancia de la Constitución dentro de un Estado, lo que permitirá valorarla, respetarla y promover lo establecido en la Constitución actual de Colombia. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar durante este módulo? Vamos a hacer una infografía, como les decía anteriormente, en donde vamos a contestar 3 preguntas. 1, ¿por qué es importante la Constitución para un Estado? 2, ¿por qué es importante para usted como ciudadano o ciudadana? Y 3, ¿qué relación tiene la Constitución con su profesión? Entonces ahí la idea es que ustedes busquen dentro de la Constitución qué artículos se relacionan con su profesión y lo relacionen en esa infografía. Tengan muy en cuenta que una es la Constitución y otras hay otras normas como las leyes, los decretos que no hacen parte de la Constitución. O sea, la Constitución es el texto que conocemos como Constitución Política de Colombia de 1991, la cual ahí es donde deben buscar lo planteado en esta actividad. Entonces, resumen, infografía, contestando las 3 preguntas, mezcla entre textos e imágenes para contestar esas preguntas. Eso es, digamos, lo que vamos a trabajar durante esta semana. Cualquier duda, por favor, escríbanme a través del correo electrónico. Voy a darles ya entonces las conclusiones de lo que buscamos que ustedes al final de la asignatura encuentren. Creemos que conocer la Constitución política es una necesidad de toda la población del Estado colombiano. Creemos que identificar la importancia de una Constitución, pues como les digo, para el Estado, para la ciudadanía y la relación con su profesión, les permitirá a ustedes aplicar la Constitución política de Colombia en un contexto específico. También creemos que identificar los derechos y deberes permitirá a los estudiosos promoverlos, protegerlos y buscar su restablecimiento cuando sean vulnerados. También creemos que conocer la estructura del Estado colombiano les contribuirá para que ustedes comprendan la forma como está organizado el poder político en Colombia. Y finalmente, el conocimiento de las acciones constitucionales y los mecanismos de participación les permitirá pues la protección de los derechos en caso de las acciones constitucionales y materializar la democracia participativa en los mecanismos de participación, pues para que ustedes hagan parte y participen de las decisiones que les conciernen. Esta es la bibliografía que les compartimos. Hay una que está dentro de las bases de datos de la universidad, otras que son materiales externos que también recomendamos, de lo cual surge el contenido de esto. Voy a verificar si tenemos algún tipo de inquietud. Parece que todo está bien. Entonces, no queda más que decirles, pueden consultar esta videoclase cuando lo deseen. Quedamos atentos a cualquier inquietud durante la asignatura y que tengan un feliz proceso de aprendizaje.